El valor absoluto de cualquier número x se refiere a la distancia que separa a ese número desde el origen. Entonces, el resultado de cualquier valor absoluto siempre va a ser positivo. En el caso de que tengamos dentro de las barras un x mayor que 0, el valor absoluto será ese mismo número positivo. Y en caso de que tengamos un número negativo, por ejemplo, un menos 3, se multiplica a x por menos 1, o sea, sería menos x, y menos 1 por menos 3, en este caso sería 3. Con lo cual, cuando x es menor que 0, el valor absoluto, al ser multiplicado por menos 1, también resulta ser positivo. El valor absoluto de un número se escribe entre barras, y si hay una operación en el interior de las barras se resuelve y luego se saca el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de un número no tiene signo positivo o negativo, en realidad va a ser siempre positivo. Si dibujamos en la recta de los números reales, vamos a ver que hacia la izquierda van a estar los números negativos y hacia la derecha del cero, ¿no?, del origen, los positivos. El valor absoluto dice a qué distancia el número que estamos buscando se encuentra desde ese origen. No importa para qué lado nos alejemos desde la recta, la distancia va a ser lo mismo, desde 3 o desde menos 3. Si nosotros pensamos en la recta como si se doblara, como si fueran dos brazos que se doblan a partir del punto 0 de origen, vamos a ver claramente que el 3 y el menos 3 están enfrentados y los dos a la misma distancia desde el origen. Respecto de las propiedades del valor absoluto, encontramos que el valor absoluto de un número es igual a la raíz cuadrada de ese número elevado al cuadrado, o que el valor absoluto del producto entre A y B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B, o que el valor absoluto de un número fraccionario A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Asimismo, que el valor absoluto del cuadrado de un número es igual que su valor absoluto elevado al cuadrado. Y por otro lado, respecto de la suma y de la resta, nos encontramos con desigualdades. Por ejemplo, el valor absoluto de la suma entre un número A y B siempre va a ser menor o igual que la suma de sus valores absolutos. O la resta, el valor absoluto de la resta de un número A menos un número B va a ser menor o igual a la suma de sus valores absolutos. Asimismo, que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser siempre menor o igual al valor absoluto de la resta entre A y B, o que el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser menor o igual al valor absoluto de la resta entre A y B. Respecto a la propiedad de los inversos, tenemos la propiedad del inverso aditivo y la del inverso multiplicativo. Como ya habíamos dicho, si doblamos la recta de los números reales justo en el punto del origen, vamos a notar que para cada número positivo siempre hay un inverso negativo, que se distancia la misma cantidad de unidades desde el origen que el positivo. Entonces vamos a decir que para todo número A que pertenece a los reales existe un menos A, tal que si los sumo, el resultado es igual a 0. Cuando hacemos ecuaciones, por ejemplo, para despejar x, la manera en la que sacamos los números es utilizando esta regla, la regla del inverso aditivo. Por ejemplo, si tenemos x más 3 es igual a 6, la manera de sacar al 3 es utilizando su inverso aditivo. Y como tenemos dos miembros de cada lado del igual, a lo que hacemos en un miembro para mantener la igualdad tenemos que hacerlo en el otro. Entonces decimos que x más 3 menos 3, para poder cancelar ese 3, es igual a 6 menos 3. Entonces nos queda que x es igual a 3. En el caso del inverso multiplicativo diremos que para todo A que pertenece a los reales existe 1 sobre A, tal que A por 1 sobre A es igual a 1.
En el caso de estas fórmulas vemos que en el inverso aditivo el resultado es 0, o sea, lo que se trata de buscar es el punto neutro, y el neutro en la suma es el 0, por lo tanto A más menos A va a dar 0, y en este caso el inverso multiplicativo tenemos que llegar a 1 porque el elemento neutro en la multiplicación es 1, con lo cual lo conseguimos haciendo A por 1 sobre A. De la misma manera que sucedió en el caso anterior, cuando estamos trabajando con X, la manera de despejar también es útil esta fórmula, y lo podemos ver con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 3x es igual a 6, la manera de sacar este 3 de la ecuación es utilizar el inverso multiplicativo, y nosotros sabemos que el inverso de 3 por x en este caso sería 1/3, y para mantener la igualdad debemos trabajar con los dos miembros por igual. Lo que afectamos en un miembro lo repetimos en el otro, y entonces podemos tener que 3x por 1/3 va a ser igual a 6 por 1/3, y así podemos despejar la x y llegar al resultado, que es 2. Para ordenar dos números A y B, y saber cuál es mayor y cuál es menor, lo mejor es pensarlos ubicados en la recta numérica. Al ubicarlos en la recta numérica vamos a notar que siempre va a ser mayor el que se encuentra más a la derecha. Respecto de los enteros positivos, podemos decir que es mayor el que tiene mayor valor absoluto y que 0 es menor que cualquiera de ellos. Respecto de los negativos sucede lo inversa, es menor el número a mayor el valor absoluto. Vamos a saber que A es mayor que B cuanto más a la derecha se encuentre ubicado en la recta, y respecto del origen vamos a decir que A es menor que B si A y B son positivos, siendo el menor el que se encuentra más cerca del origen, y de manera inversa, si A y B son números negativos, el que se encuentre más cerca del origen va a ser el mayor. Respecto de la ley de monotonía, esta indica que si a una igualdad se le suman, restan, multiplican o dividen las mismas cantidades a ambos miembros de la misma, la igualdad se conserva. Esto es muy útil cuando estamos trabajando con ecuaciones con X, porque la manera de ir despejando la X es aplicando esta ley, y de esta forma ir sumando inversos que nos permitan ir cancelando las operaciones para despejar la X. Asimismo, esta ley de la monotonía indica que si el primer miembro es igual al segundo miembro, podemos invertir esto, y por lo tanto el segundo miembro va a ser igual al primer miembro, intercambiándose sin afectar la igualdad.